Estimados aprendices, reciban todos ustedes un cordial saludo de bienvenida. Nos encontramos hoy a 20 de marzo del año 2025. Son las 6:37 de la noche y para mí es un placer estar con ustedes en este encuentro sincrónico. Quien les habla, Carlos Andrés Cortés, instructor del área de contenidos digitales adscrito al Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial, que se encuentra ubicado en el municipio industrial de Risaralda. Hago referencia a Dos Quebradas y para mí es un placer estar con ustedes el día de hoy. Nos acompaña también una fuerte tormenta. La verdad es que está bastante fuerte por acá, de hecho, pues acompañado de algunos rayos. Espero pues que logremos completar el objetivo planteado el día de hoy, que está relacionado pues con esta parte de la programación orientada a objetos y sus respectivas aplicaciones a Unity. ¿Tú crees? Eh, entonces también le doy la bienvenida a Alexander, que acaba de ingresar a sala. Hola, Y pues como les estaba diciendo, hola Alexander, buenas noches, espero que buenas estés. noches. Ya nos encontramos en este momento en grabación. Efectivamente, Alexander, buenas noches. Estaba haciendo la presentación respectiva. Entonces, pues les estaba comentando que hoy nos está acompañando también una fuerte tormenta en la ciudad de Pereira, porque pues aunque el centro donde yo estoy ubicado es en Dos Quebradas, pues en Pereira es el municipio donde yo vivo, que está pues prácticamente pegado a Dos Quebradas, pero está cayendo pues aquí una fuerte tormenta, incluso eléctrica, y está manifestando pues que ojalá que esta tormenta pues no nos vaya a pegar, a pasar, nos vaya a dar una mala pasada y que no nos permita pues llevar a feliz término el encuentro sincrónico. Pero de todas maneras pues vamos a comenzar con la temática. Entonces, el día de hoy pues vamos a empezar a trabajar algo que tiene que ver con programación orientada a objetos y que es importante que ustedes lo conozcan y son los principios SOLID. Entonces vamos a empezar a mirar un poco lo que tiene que ver con los principios SOLID y, perdón, perdón, como lo hemos venido trabajando en las últimas sesiones, pues he preparado también un ejemplo en Unity, el cual, pues con el cual ustedes pueden ver la aplicabilidad de los principios SOLID en, en la parte de programación, que eso, insisto, son elementos que no solamente aplican para el desarrollo de los videojuegos, o sea, no solamente es para esa parte, sino también para cualquier tipo de software. O sea, que si usted en algún momento va no solamente a trabajar en videojuegos, sino en otro tipo de programa o otro tipo, digamos, de aplicativo, pues entonces estos principios SOLID sí que los están pidiendo, especialmente pues intentar comprenderlos. Entonces, pues para ello voy a compartir la pantalla. Aquí está. Entonces, y vamos a hacer, a compartir pues la misma. Entonces, no sé si en este momento, estimado compañero, esté viendo la pantalla. ¿Me confirmas, por favor, Alexander? Gracias. Sí, profe, es visible Perfecto, la pantalla. muchísimas Vale. gracias. Gracias, muchas gracias, Alexander. Entonces, ¿qué es lo primero pues que vamos a mirar? Es un documento de freecodecamp.org. Normalmente, pues este es un sitio espectacular de todo lo que tiene que ver con programación. Tiene, digamos, la particularidad de estar en inglés, sin embargo, es un inglés que seguramente para ustedes se irán adaptando y no es difícil, ya que es un inglés bastante técnico y hay muchas palabras pues que ustedes en programación, en videojuegos han venido utilizando.
Entonces no se les va a hacer para nada desconocido esta parte. Entonces vamos a empezar a mirar lo que son los principios SOLID. Entonces SOLID, digamos, los podemos como unos pilares de programación y hace referencia a lo que tiene que ver con la parte de programación orientada a objetos. Aquí está el artículo original, está en inglés, pero de todas maneras, pues está bien explicado y bien estructurado. Entonces, como su nombre lo indica, pues tenemos 5 letras y cada una de estas 5 letras que vemos aquí, que pareciera que, o que digamos que también tiene como esa representación de la palabra sólido, pero realmente pues cada una de estas hace parte, digamos, de una palabra que hace parte, digamos, de cada uno de esos principios, y que son 5, y que tiene que ver con ese diseño de clases orientadas a objetos. Como su nombre lo indica, pues como tal, son prácticas, son mejores prácticas. Vuelvo e insisto, y yo sé que parezco una lora mojada cada sesión, cada encuentro sincrónico, cuando les digo que igual usted en Unity o en cualquier aplicación que usted vaya a hacer, pues seguramente si usted no aplica nada de esto, igual a usted el cliente le paga, a usted igual le funciona la aplicación y listo, no habría problema. Pero de todas maneras, en los estándares internacionales y en muchas organizaciones ya colombianas de pues, la parte de desarrollo de software y de videojuegos, pues tenemos claro que estos principios muchas veces los exigen y son parte ya de lo que tiene que ver, digamos, con toda esta parte y sobre todo cuando estamos hablando de orientación a objetos. Entonces, digamos que son patrones de diseño y arquitectura de software como tal. Entonces, vamos a empezar pensando que el famoso o el científico informato Robert J. Martin, que se hace conocer en los barrios bajos como el tío Bob, en el 2000 digamos, empezó a hablar de estos principios de diseño. Pero esa sigla o el acrónimo SOLID fue, digamos, quien bautizó exactamente a través de la persona o del científico llamado Michael Ferrers. Entonces, a través de este señor, Robert J. Martin, alias Tío Bob, pues a través de los libros Clean Code y Clean Architecture, que de pronto ustedes, si desean leerlos posteriormente, son principios, digamos, de algo que se está trabajando allá también como filosofía en desarrollo de software actualmente, y es el código limpio y la arquitectura limpia. Y a través también, digamos, hizo parte de lo que es la Lanza Agile, lo que tiene que ver con metodologías rápidas, especialmente con lo que tiene que ver como, con Scrum. Entonces, digamos que este señor es un buen referente, Robert J. Martin, alias Tío Bob, que, digamos, empezó a hablar sobre este tema. Entonces, lo que nos dice es que nosotros debemos crear código comprensible, legible y comprobable para que la gran mayoría de proyectos, como se trabajan de forma colaborativa, es decir, no los trabaja solo Alexander, no los trabaja solo Carlos, no los trabaja solo Álvaro, los tenemos que trabajar los 3 o los 4, los 5, los 10 en el mismo proyecto y de forma simultánea. Entonces estos principios hacen que justamente no nos empecemos a pisar la manguera, que no empecemos a hacer cosas que no deberíamos hacer a través, digamos, de estos principios, sino por el contrario, que nuestro trabajo sea mucho más eficiente y que no empecemos a sobreescribir los códigos del otro. Entonces, si vamos a lo que tiene que ver con cada uno de esos principios, en lo que tiene que ver con Solid, pues él habla de 5 principios, que es el principio de la responsabilidad única, ahí sale la S, que es Single Responsibility Principle, el principio abierto cerrado, ahí aparece la O, Open Closed Principle, hablamos del principio de la sustitución del scope, ahí aparece la L por scope, scope Substitution Principle, tenemos el principio de segregación de interfaz, que es el Interface Segregation Principle, y el principio de inversión de dependencia, que es Dependency Inversion Principle. Entonces vamos a mirar a través de estos ejemplos, a través de estos principios, eh,
cuáles son, digamos, cuál es el ejemplo y cuándo es, digamos, cuáles son las características de cada uno de estos principios para ponerlos en práctica. Y posteriormente, pues yo tengo aquí un ejemplo que les he creado respecto, pues, a la aplicación justamente de diferentes scripts, donde tenemos un shooter y donde tenemos pues diferentes tipos de proyectiles y todo lo que tenga que ver con el ciclo de disparo, pero todos esos scripts con los respectivos principios SOLID ya implementados para que pueda ser más entendibles para ustedes que están en este momento en sala y para quienes posteriormente vean este video. Entonces vamos a hablar del principio de responsabilidad única, el primero, el S. Entonces habla con que el principio de responsabilidad única es que simplemente una clase debe hacer una cosa y todo lo que haya ahí tiene que hacer parte de esa clase. Pues aquí habla de que debe tener una sola razón para cambiar. Yo lo hablo más que uno en la clase debe poner exclusivamente lo que le corresponde a nivel de método, a nivel de atributo, lo que es de esa clase, punto. No podemos insertarle más cosas. Entonces aquí vamos a empezar a mirar este primer ejemplo. Entonces, dentro de lo que se nos plantea, digamos, para entender este principio, es, tenemos una clase libro a la cual pues le tenemos su constructor. Este constructor, es decir, es aquel que me permite crear una instancia de un objeto, en el caso de programación, y hasta ahí todo es Narnia. Pero nosotros ya queremos empezarle a dar funcionalidad a esta clase de factura, al igual que cuando ustedes tienen un script y le quieren dar funcionalidad al mismo. Entonces tiene una cosa que es en factura, tiene algo que se llama como tal, ya la implementación. Tengo un libro, la cantidad de libros que vendí, cuánto es la tasa de descuento de ese libros que compró, el impuesto y el total. Entonces tenemos que la factura, pues calculo el total, calculo el precio, voy a imprimir la factura y a guardar el archivo. ¿Qué pasa? Realmente factura calcula el total, pero si lo vamos a mirar realmente, la factura no es quien imprime, no se imprime a sí misma. Esto lo hace otro elemento como tal. Entonces uno, lo mismo que guardar un archivo. El guardar archivo realmente no es una operación, no es un método que haga parte de la clase factura. Esto no es realmente una acción propia de la factura y esto tampoco es una acción propia de la factura. O sea, calcular el total de la factura, sí, pertenece a la factura, pero imprimirla no tanto y guardarlo acá tampoco. Entonces, lo que nos dice este señor es que, como tal, si nosotros quisiéramos realmente utilizar el primer principio SOLID, nos tendría que decir es lo siguiente. Mi factura, como tal, yo la tendría que separar en una clase que se llama impresión de factura, que recibe como parámetro la factura que voy a imprimir, y debería tener otra que se llame factura persistencia, en la cual me va a permitir guardar el archivo. Es decir, aparte de esta clase que ya teníamos, donde dijimos que hasta la parte, digamos, de calcular total sí pertenecía, como estos dos clases, como, perdón, estos dos métodos no pertenecen a ella directamente, entonces lo que me dice es, ¿por qué no te creas una clase que reciba la factura que va a imprimir y lo haga? Entonces mira que es una clase de impresión y otra que sea una que grabe. Pues aquí lo llamaron persistencia por la traducción, pero usted le hubiera podido colocar factura, grabar factura o factura grabada. Entonces, aquí lo que me dice es, lo que no pertenece a la clase no debe ir ahí. Las acciones directas de la clase o que se puedan trabajar directamente no se deberían asociar ahí. Entonces viene el tema.
yo tengo una clase que se llame personaje. Entonces resulta que yo tengo todo lo de personaje, pero por allá tengo un método que se llama disparar. Voy a colocar ese ejemplo. No debería estar ese disparar como método realmente como tal de la clase personaje, porque el personaje no es el que dispara, la que se dispara es el arma, viéndolo desde un punto de vista estrictamente funcional. Entonces uno lo que le dicen es, usted debería crear una clase que se llame arma y esa arma es la que dispara, no es el personaje. El personaje quizás tenga un método que se llame accionar arma y la consecuencia de accionar el arma es que dispare. Pero la acción realmente que está haciendo o que se ve en pantalla y que debería estar en la clase debería ser algo como accionar gatillo y que al accionar gatillo realmente se convierte en una entrada por teclado y lo que es el disparo pues pertenece realmente al arma porque el arma es el que dispara, no es el personaje. Viéndolo desde este contexto del principio de la S al que tiene que ver con la parte de el principio de responsabilidad única. Es decir, cada clase solamente se tiene que tener implementado lo que es propio de él. Es decir, yo tengo mis responsabilidades y las otras clases tienen sus responsabilidades. No podemos empezar a mezclar las responsabilidades de unas con otras, como en el caso de imprimir y el caso de guardar en esta factura, o el caso de disparar, que lo hace el arma y realmente no lo hace el personaje. Entonces, no sé si en este momento, creo que solamente tenemos a Alexander en sala. Voy a verificar. Sí, efectivamente. No sé, Alexander, si te queda claro este principio inicial de, de responsabilidad única. Sí, sí, queda claro. Ahora ya uno tiene como una idea de cómo organizar los scripts y pues sí, porque que cada script debe tener como su función en específica, ¿no? Eso, excelente definición, Alexander. Muy bien. Eso es palabras más, palabras menos lo que se acaba de explicar. Perfecto, Alexander. Veo que entonces sí le quedó claro el concepto. Muchísimas gracias ahí por la retroalimentación. Gracias a usted, profe. Vamos para vamos para el segundo principio, principio de apertura y cierre. Entonces, desde el principio de apertura y cierre, que es el Open Close Principle, el que hablábamos que significa la O, hablamos que las clases deben estar abiertas a la extensión y cerradas a la modificación. Entonces, vamos a empezar a mirar esto. ¿Qué es modificar? Cambiar el código de una clase existente y extensión agregar una nueva funcionalidad. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros agregamos nuevas funciones o deberíamos en algún momento, digamos, de evitar de tocar el código de la clase. Entonces, ahí viene la pregunta, venga, ¿cómo así? O sea, usted me está diciendo que voy a hacer cambios en una clase, pero me dice que no cambia el código de la clase, entonces eso no tiene sentido. Y eso suena completamente contradictorio, porque lo que nosotros conocemos hasta ahora siempre es que si hay un cambio en una clase como la de personaje, pues yo lo primero que hago es ir a modificar el script personaje. Y lo que nos dice este principio es que nosotros no deberíamos imprimir o no deberíamos tener en algún momento, en algunos casos, este tipo, digamos, de comportamiento, sino debiésemos trabajar a través de algo que se llaman las interfaces. Entonces vamos a mirar un poco lo que son las interfaces en programación orientada a objetos. Entonces, una interfase, ¿qué es lo que hace una interfase? Entonces, vamos a revisarlo rápidamente. No solamente en Java, en cualquier lenguaje de programación, lo que nos dice es una clase que debe definir o que tiene un conjunto de métodos que pueden ser cualquiera de ellos implementados por esa interfaz. Es decir, yo debería crear los métodos no en la clase personaje, sino crear una interfaz
del personaje, como en este caso. Yo digo, voy a declarar una interfase llamada mi interfaz, donde tiene dos métodos. Entonces, si en algún momento mi personaje tiene o algunos o varios clases dentro del script, tienen, digamos, las mismas acciones como disparar, saltar, correr, pues yo esos métodos deberías declararlos como interfaz. Es decir, yo debería tener interfaz y debería tener, por ejemplo, interfaz acciones. Voy correr, voy saltar, voy accionar gatillo, voy nadar. Y las clases o las otras clases que tengan esas acciones, lo que hago yo es ponerles a que hereden de esa interfaz para que puedan después ser implementadas. Entonces vamos a mirar aquí el ejemplo. Teníamos esa clase llamada factura persistencia, en la cual decíamos que podíamos guardar en un archivo y podíamos guardar, en este caso, en una base de datos, la información de la factura. Pero entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Es guardar en un archivo y guardar en una base de datos y guardar en la nube y guardar en qué sé yo, en una fotografía, todo es la misma acción, es guardar. Simplemente yo estoy diciendo que una es en archivo, que otra en base de datos y todo eso. Y me dicen, no, 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 como todo se llama, como todo es guardar, usted lo que hace es crear una interfaz, la cual llamas guardar y te va a servir para guardar en cualquier cosa. Entonces, aquí digo, por ejemplo, que voy a crear guardar en una base de datos. Ah, entonces, heredo esa interfaz y, e implemento el guardar en base de datos. En el archivo persistencia, implemento esa interfaz y guardo la factura. Es decir, si lo viéramos como un diagrama de clases, tendríamos libro, mi factura, la impresión de factura como otro, pero tendría una interfase que, digamos, va a heredar o va a ser heredada por base de datos y por archivo. ¿Y qué me indica esto? Que este señor va a tener la implementación de unos métodos, como el caso de guardar, donde aquí yo haría referencia, guardar en base de datos, guardar en archivo. Entonces, digamos que hacia allá es donde nos indica. Entonces, por ejemplo, en lo que vamos a mirar ahorita digamos, de los scripts que les he preparado para esta clase, donde se aplican los conceptos SOLID. Yo digo, es que yo disparo, listo. Pero es que entonces la acción, digamos, de viajar de una bala, el viaje de una bala o el movimiento que tiene una bala no va a depender realmente, o digamos que así sean diferentes tipos de bala, todos van a tener, aunque unas viajen más lento y otras viajen más rápido, todas van a viajar cuando yo acciono el gatillo. Es decir, toda una bala, cuando yo hago la acción de disparar, todas van a salir. Unas con más fuerza porque de pronto tienen menos masa, otras van a salir más fuerte porque de pronto la acción, digamos, del arma hace que tenga una velocidad inicial mayor, pero prácticamente todos esos elementos hacen parte de un viaje que va a pegar la bala. O sea, independientemente de la bala, todos van a tener un movimiento. Y entonces esos movimientos como tal, yo lo pudiese trabajar como una interfase. Entonces, ¿qué es lo que se busca a través de ello? Pues que nosotros, todos los elementos que tengan, por así decirlo, las mismas acciones, nosotros lo que deberíamos es crear interfaces. Nosotros no deberíamos directamente programarlas en la clase sino en otras. Entonces, ¿qué pasa? Volvamos al mismo ejemplo de los personajes que saltan, brincan y todo. Yo debería tener una interfaz, acciones de movimiento.
public voy a saltar y todo ello. Entonces en una debería tener, creo otra clase que hereda de persistencia que se llama void acciones personaje. Perdón, class acciones personaje. Otra que se llame class acciones enemigo. Y las dos van a heredar de esta interfase y van a tener exactamente los mismos movimientos. Saltar, eliminar y todo eso. Ah, que una tiene más y otra tiene menos. No importa. Yo solamente implemento lo que necesito. Entonces ahí es donde dicen, no estoy tocando, como vemos acá, si yo voy a hacer un cambio en cómo se guarda en una base de datos o cómo se guarda en un archivo, yo no estoy tocando la clase factura. O sea, estoy haciendo modificaciones de las acciones de factura, pero no estoy tocando la clase, estoy tocando otras clases porque este señor va a implementar, digamos que este señor van a implementar el guardar la factura y este señor se queda quieto. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se busca? Que esa estructura principal se toque lo menos posible. Es decir, es que yo al enemigo, o perdón, a mi personaje le voy a añadir una característica más como el cabello. Ese sí va acá porque el cabello afecta de una la presentación del personaje que tengo en pantalla. Pero si yo le voy a poner, por ejemplo, otra acción que sea, por ejemplo, lanzar machete, pues este no debería ponerlo acá. Yo debería tener otra clase que se llama, qué sé yo, disparos personaje, voy a poner cualquier nombre, y ahí yo tendría otra opción que se llama lanzar machete, y punto. Así es que debería implementarse, digamos, en los principios SOLID para guardar ese tema de Open Close Principle, el principio de apertura y cierre de una clase, donde realmente yo debería dejar prácticamente a mi clase principal, dejarla lo más pelona posible, por así decirlo de alguna manera, y las acciones que yo vaya a implementar normalmente debería hacerlo a través de interfaces. Entonces, a eso se refiere ese segundo principio SOLID sobre la apertura y cierre de clases. Sé que es un poco más dispendiosa de entender, pero creo que, pues digamos, he tratado como de llevarlo a una mejor, digamos, a tratarlo como de reducir lo más posible para que ustedes puedan, digamos, tener ese concepto. Entonces, no sé si queda claro el concepto como tal de Open Close, que es el segundo. Tenemos el principio que es donde yo todo lo que no pertenezca a mi clase debe salir de ella. Y lo segundo, lo que me dice es, todo eso que salió, y si tienen acciones en común, pues usted debería es implementar esas acciones a través del uso de interfaces. Eso es lo que habla el segundo principio. Entonces, no sé si tengas alguna duda, Alexander. Y la figura de interfaz sí la tengo como muy abstracta, por decirlo de alguna forma, entonces tendríamos que ver ya Sí, cuando usted dé los ejemplos, ¿sí? A exacto. ver cómo lo Bueno, ubico. bueno, vamos a mostrarla de una vez. Acá yo tengo esta interfaz que es la de proyectil. Entonces, ¿qué pasa? Voy a mostrarle un momentico acá para irlo entendiendo y me parece interesante eso. Tengo un personaje, ese personaje tiene una clase que es la que me permite disparar. O sea, si yo miro la composición del personaje en los scripts, el personaje como tal, digamos, tiene la acción de disparar y la acción, pues, digamos, de la factory que se crean cuando yo lanzo balas, pero en ningún momento, miren que este señor tiene, por así decirlo de alguna manera, algo diferente a lo que no sea hacer el disparo como tal, el shooter. Entonces, mira que aquí tenemos esta parte donde nosotros, digamos, tenemos esta clase que la que tiene justamente es, digamos, el punto donde tiene, el punto donde sale el disparo y la factoría de proyectiles, que es pues cuando
yo estoy disparando, que obviamente se tiene que ver una estela de varios cartuchos saliendo, y a eso pues le denominamos una factory. Pero ¿qué está en la interfaz? Cuando está viajando el proyectil, es decir, yo accioné el gatillo, pero resulta que yo lo que quiero es que este señor viaje, digamos como tal, y entonces como yo sé que hay varios tipos de arma, por lo menos en este caso, yo creé una que era una bola de fuego y otra que era de hielo, entonces yo sé que esas balas, por así decirlo, cuando salgan a desplazarse, pues va a ser todas, independientemente si es de fuego, si es de hielo, si es de piedra, todas van a viajar. Entonces, yo creo una interfaz que me permita manejar el viaje de esas armas. Entonces, ¿qué pasa? Si yo ya me voy a esta clase de Fireball, mire que él me va a heredar como tal el método launch de esa interfaz. ¿Por qué? Porque tenemos acá este primero, perdón, que me hereda de la interfaz y esa es la que va a moverse o la que tiene implementado el movimiento. ¿Y qué es? Coger el cuerpo rígido como tal del elemento y simplemente irlo desplazando en una velocidad y a través de una dirección, y esa dirección pues está especificada por un elemento tipo vector 3 porque pues digamos que aunque yo aquí lo hubiera podido también dejar vector 2 porque pues estamos hablando de un videojuego en 2D. Entonces lo que me está diciendo este señor, voy a implementar el lanzamiento de la bala. Y este señor, si yo quisiera hacer un cambio, o si digamos mi proyectil tuviera otras acciones como por ejemplo explotar, yo lo que digo es, bueno, voy a explotar y simplemente hago eso. Entonces, ¿qué pasa? En este señor, yo tendría que implementar public virtual void explotar. Y ya yo tendría que decir qué es lo que hace explotar. ¿Por qué? Porque mis balas van a explotar, o sea, van a tener el mismo comportamiento, van a explotar y se van a mover. Cada una con sus diferentes, digamos, yo pudiese definir diferentes velocidades y similares. Y si yo ya miro el script de este, simplemente dice salga, ya, pum, salió. Y este señor también salió. Y como estoy diciendo que hereda de este, recuerde que la herencia que me dice, yo cojo esta clase abstracta y todo lo que está acá lo recibe este y lo recibe este. Entonces, vamos a volverlo paso a paso. Interfaz. Acciones que van a tomar los proyectiles. Se van a mover y van a explotar. Listo. Entonces, yo declaro una clase abstracta porque digamos que yo puedo hacer una implementación diferente para mi bola de fuego y la bola de hielo que va a heredar de la interfaz y obviamente pues del motor de base de datos. O sea, este mono de Javier va porque pues es clase Unity, pero digamos que este señor es la interfaz que yo hice. Entonces, como todo esto es una clase abstracta, ¿qué pasa? Cuando yo vaya a crear mi script de la bola de fuego, yo digo, va a heredar de esta. Es decir, él va a heredar todas las acciones, perdón, que tiene este señor, incluyendo la interfaz launch, incluyendo explotar. Y lo mismo el iSharp también ya queda implementado por el solo hecho de la herencia. Entonces aquí es donde lo que dice ese principio es que yo voy a añadir explotar. Miren que yo digo, añadí explotar. ¿Dónde la añadí? En la interfaz. ¿Dónde la añadí? En el elemento que va a heredar. Pero le añadí explotar, puedo colocar aquí el efecto de explotar y simplemente yo digo base.explotar y ahí quedó implementado. O sea que la idea es justamente a través de interfaces
que yo pueda ir añadiendo solo métodos y que las demás clases que yo vaya a utilizar puedan tomar esos mismos elementos y puedan, digamos, implementarlos. ¿Qué ventaja tiene la interfaz? Que entonces, obviamente, todos los elementos que tengan los mismos comportamientos, yo simplemente declaro una interfaz y luego los implemento. Eso tiene, digamos, una ventaja grande. Ahora, usted pudiese tranquilamente haber dicho, no, simplemente esto no lo declaro virtual, esto no, y simplemente lo implemento Public Void Launch, Public Void Explotar, y también es correcto, pero no estaría enmarcado en los principios SOLID, que me dice que cuando yo tengo varios elementos que van a funcionar de la misma manera, yo debería tener los métodos declarados, no implementados, solo declarados en una interfaz. Y ya después, en otra clase, yo describo ya a través de programación el comportamiento que van a tener esos métodos que yo declaré acá. Entonces, digamos que ahí ya se ve un poco más claro de pronto cómo sería el trabajo. Claro que es mayor codificación, claro que entre comillas es mucho más abstracto que nosotros, digamos, lo que normalmente hacemos, que es poner el script y listo, o ponerlo todo en uno solo. Pero digamos que si vos haces esto en un videojuego y en una organización que te pida utilizar principios SOLID, pues entonces él va a ver que usted lo implementa y pues vas a tener esto. Y lo mismo ocurriría en cualquier programa o cualquier lenguaje de programación. Entonces no sé si de pronto ahí, a través de ya del ejemplo puesto, digamos, en Unity, de pronto te ha quedado un poco más claro, compañero. Sí, profe, ya mucho mejor, ya entendí la idea de la interfaz, ¿sí? Ya con las clases y los métodos ya quedó mejor, ya. Sí, Gracias. sí, es que esa sugerencia que hiciste vos, relacionado con el tema de que mejor prepara un ejemplo Unity, hermano, con eso la sacamos del estadio y queda mucho más claro. Eso sí, te doy toda la razón. Bueno, vamos para el principio de sustitución del scope. Es un poco más abstracto, donde dice que un principio de sustituciones claves del scope establece que las subclases deben ser sustituibles por las clases base. Esta es un poco más entendible. ¿En qué sentido? Entonces vamos a mirar lo siguiente. Si yo tengo una clase grande que está compuesta de clases pequeñas, ¿qué es lo que debería pasar? Tranquilamente, que yo podría pasar un elemento de una clase pequeña a esa clase grande sin ningún problema. No debería pasar al contrario, no debería generarme error. Si, por ejemplo, yo dije, el personaje está compuesto de un arma, está compuesto de ropa, está compuesto de sombrero, cada una de ellas es más pequeña que personaje. ¿Por qué? Porque el personaje los contiene todos. Entonces, lo que él me dice es que si yo, por ejemplo, yo a la clase arma le implemento otro método, pues la clase personaje no debería generar un error. Si yo le añado otro método u otra funcionalidad a la clase ropa, pues el personaje no debería verse afectado o no debería generar ningún error. A eso se refiere el principio del scope, que si yo tengo una clase que contiene otras y modifico esas pequeñitas, la grande no tendría por qué sufrir cambios o sufrir errores, no tendría por qué hacer ese tipo de cosas. Si eso pasa, significa que no estás cumpliendo el principio de sustitución del scope. Entonces, si lo viésemos acá, eh, observe que yo tengo justamente este projectile base. Bueno, voy a poner este projectile aquí. Digamos que yo tengo el shooter. Creo que este es el que nos muestra este ejemplo. Eso donde yo tengo, digamos, el firepoint, no, este acá. El projectile base, por ejemplo. Este está heredando de projectile base. Significa que este señor iSharp es más grande que projectile base. ¿Por qué? Porque este señor está tomando
todo esto y digamos que yo pudiese de este Sharp poner más clases y similares o poner otros elementos. ¿Qué significa? Que si yo hago cambios acá en Projectile Base, como lo que hice ahora, public voy a explotar, es posible que yo acá ni siquiera tenga que ponerlo. Digo, no, no lo voy a implementar. O sea, yo hice cambios en una clase más pequeña y las clases grandes siguieron funcionando. No presentaron ningún tipo de problema. Es decir, si yo aquí, después de haber hecho ese cambio, le añadí explotar, no lo he implementado, pues ¿qué debería pasar? En este shooter que tenemos acá, este shooter, pues yo simplemente presiono esto y él sigue disparando. ¿Por qué? Porque yo le puse explotar, no lo he implementado, pero modifiqué, fue una clase más pequeña que la otra. Entonces, ¿qué pasa? La grande no se tiene por qué ver afectada. Ya después, cuando implemente la clase explotar, pues ya será otro cuento, pero de todas maneras no se tendría por qué ver afectada en sí. Entonces, a eso se refiere ese principio de sustitución del ISCOF. Creo que esta sí es un poquito más clara, ¿no? Cuando yo tengo una clase dentro de otra clase, si modifico esa clase pequeña, la grande no tiene por qué verse afectado y no debe generar comportamientos extraños. O sea, que por ejemplo que puse a explotar y entonces la bala me salió para arriba. ¿Y por qué? Ah, no sé. No, ahí ya se viola ese principio, listo. Entonces, no sé, Alexander, si este principio ha quedado claro. Creo que este es un poco más digerible que las interfaces. Sí, sí, eso está claro. Bueno. Este aquí lo explica con rectángulos, pero el ejemplo que me pusieron aquí no me gustó. Vamos al segregación de interfaces, donde dice que hay que mantener las cosas preparadas, separadas, es que debiésemos tener todas las interfaces separadas. Es decir, que si yo en algún momento tengo, por así decirlo, tengo comportamientos iguales, pero que en cierto sentido funcionan separados, justamente yo debería tenerlos separados. Entonces aquí es bien, digamos, el siguiente tema. Tenemos una interfaz llamada estacionamiento, donde tiene parquear el coche, sacar el coche, obtener la capacidad, calcular la tarifa y hacer pago. Pero ¿qué pasa? Estos dos son de movimiento del coche o lo que tiene que ver con el coche. Esto debería ir en una sola interfaz, porque son cosas en común, deberían salir a otra interfase. Obtener la capacidad de quién, del estacionamiento, eso debería ser otra interfaz. Calcular tarifa, temas de facturación, debería ir a otra interfaz. Y hacer pago también debería ser otra interfaz. Es decir, lo que él me dice es que que uno lo que debiese hacer es utilizar o el mayor número de interfaces posibles, agrupando todos los métodos que tengan realmente las mismas características y que hablan de lo mismo. O sea, es muy parecido al primer principio, donde decíamos, todo lo que sea de factura se queda en factura, el resto sale. Pero entonces en este principio de las interfaces, que es la que representa la I, lo que indica es, yo tengo una interfaz, reviso los métodos que hay ahí y lo que no sea como tan explícito esa interfaz, sáquelo a otra interfaz. A eso se refiere ese principio de la segregación de interfaces. Cuando hablamos de segregación es justamente tratar de ampliar ese espectro de interfaces para que de pronto en algún momento otras clases las puedan utilizar. Entonces, hacia allá se refiere esta parte como tal. Entonces, si nosotros lo miramos en el ejemplo, digamos, pues realmente como solamente lo hice sobre la acción de disparar, yo consideré, y si vemos esto, pues realmente esta interfaz solo tenía la acción digamos, de ese lanzamiento de la bala. Pero entonces yo pudiese decir, ah, no, en esta interfaz del proyectil, yo también pudiese decir void
causar daño. Listo. Pero yo hago un análisis y digo, bueno, pero es que aparte del proyectil pueden haber otros elementos que causen daño. Entonces, haciendo ese análisis, digo, este señor no va acá y lo que debería es crear otro script, otra interfaz, aquí está, que se llame, por ejemplo, public interfaz y daño. Y aquí calcular daño. Ahí entonces lo que me está diciendo es, este no es como tan afín a este, entonces sáquelo como otra interfaz. Entonces, saque las interfaces y trate de dividirlos con base como en esa agrupación lógica que vos tenés de las diferentes clases que tienes en el proyecto. Entonces, digamos que hacia allá es donde se refiere el tema de la segregación de interfaces. Entonces, no sé si te queda claro este principio. Sí, profe, ese está claro también. Listo. Perfecto. Y el último es el de inversión de dependencia, que nuestras clases deben depender de interfaces o clases abstractas en lugar de clases y funciones concretas. ¿A qué se refiere este principio? Ahí no está el ejemplo, pero se los muestro claro. Tengo esta clase Fireball, tengo esta clase Shooter, bueno, no tanto Shooter, ahí no se ve tanto, pero tengo Fireball y tengo Ice Heart. Lo que me está diciendo es, miren que este señor depende de una clase abstracta. Es decir, este elemento como la clase propia no debería tener nada, absolutamente nada, salvo o tratar en lo posible que solo sea herencias de otras clases abstractas o elementos que hagan parte de una interfaz. Entonces, si vemos esta clase Fireball, hereda de una clase abstracta. Aquí lo tenemos. Esta es una clase abstracta llamada Projectile Base. Pero a su vez está heredando, como este tiene una herencia de Projectile, que es una interfaz, indirectamente este señor tiene también implementado eso. ¿Eso qué me permite? Que yo ya le quiero, por ejemplo, decir launchar, o quiero colocar otra acción, la que pusimos ahora, que el proyectil también explote. Entonces, exploto el proyectil, listo. ¿Qué es lo que hago? Solo tengo que modificar esta clase abstracta, explotar, la void. Y mire que al hacer eso, la consecuencia es que ni Fireball ni iShard ven alterados sus comportamientos y no me toca implementar nada que no esté o en la herencia, en su clase base, y no me toca implementar nada nuevo que no esté en una interfaz. Lo que me está diciendo es, trate que todos los métodos que hacen parte de la clase o estén en una herencia, o todo lo que tenga una clase, o esté en una herencia o esté en una interfaz. Eso es lo que se refiere ese último principio, que es la de que hacíamos referencia, que es el principio de inversión de dependencia. Entonces, digamos que aquí ya pues nos tocaría a nosotros utilizar no solamente clases, no solamente herencias, no solamente polimorfismos, o más bien, todo eso que hemos venido hablando es para que nosotros podamos llevar todo eso a principios sólidos, que son principios, insisto, que a través de todo lo que nosotros venimos trabajando como programación orientada a objetos, y que no solamente va a servir para videojuegos, sino para cualquier software en general, digamos que esta es una de las nuevas tendencias. Ustedes me dicen, profe, pero es que este señor llamado el tío Bob estaba hablando ya de eso en el 2000, estamos hablando de 25 años y usted me dice que es nueva tendencia. Lo que pasa es que una cosa es que alguien hable sobre un tema y otra cosa es que ese tema empiece a ser implementado
y aceptado por la comunidad científica y en este caso por la comunidad desarrolladora. Si vemos el caso de Colombia, yo digo que de Solid en las empresas de software, en las ofertas de empleo, que es a veces uno de los referentes que uno toma, yo puedo dar fe que solamente esto se ha venido hablando desde hace 4 o 5 años, cuando las empresas empezaron a decir, mire, necesitamos gente en Scrum, necesitamos gente en Solid, necesitamos en patrones de diseño orientado a objetos. O sea, que son conceptos antiguos, pero que ahora sí la comunidad dijo, ole, es que esto realmente funciona y si queremos internacionalizarnos y queremos tener buenas prácticas, que nuestro software sea aceptado por comunidades extranjeras, pues tenemos que aprenderlos. Es que hay una cosa que tiene que ver mucho con los videojuegos y que quizás aquí se hace mucho más efectivo. Es que muchas de las empresas y las casas de desarrolladoras de videojuegos, la gran mayoría no hacen videojuegos para Colombia propio. La gran mayoría son empresas que hacen parte, digamos, de proyectos que se generan en el exterior y que aquí a Colombia les toca implementar cierta parte. Y en esos requerimientos que hacen esas casas de videojuegos, llámese Konami, Sports u otras grandes, lo que le dicen a las empresas colombianas de videojuegos es, mire, estos son estos y una de las cosas que tienes que hacer es, tienes que usar principios SOLID dentro de tu código, si no, no te recibo la entrega. Y no te recibo la entrega en términos económicos es no te pago. Y no te pago es necesito plata, pero este man no me la quiere dar porque no apliqué los principios. Por eso estas empresas que normalmente exportan software son más exigentes en este, por ejemplo, en el tema de los principios sólidos. Entonces, al principio para uno es dispendioso. De hecho, yo les voy a ser honestos, no soy el gurú en principios sólidos. He ido de a poco adaptándome a la metodología, que no es fácil, ¿sí? Pero digamos que uno, en la medida que va practicando, si vas haciendo ese tipo, digamos, de cosas, te vas a ir acostumbrando y simplemente, pues ahí vas a tener, digamos, la posibilidad entonces ya cuando llegues a una organización, tener un poco más claros los conceptos, pulir algunas cosas, pero ya estar trabajando con estándares ya internacionales. Entonces, pues este era como el tema que les quería compartir el día de hoy, puesto que digamos que el tema de principio sólido, insisto, pues es algo que es importante que tengamos todo claro y que en la medida que nosotros utilicemos y nos aprovechemos de ese concepto, pues no vamos a tener inconveniente, o por lo menos sí les puedo asegurar que vamos a tener ventajas competitivas con las personas que no lo manejen. Porque, insisto, esto es algo que ya se está volviendo eh, exigencia al momento de hacer algún tipo de implementación. Este código igualmente se los voy a compartir en este momento ya como lo acabo ya de explicar y de trabajar, ya lo estoy comprimiendo para pasárselos por el grupo de WhatsApp o hacer como hice con el otro de pasárselos en un drive para que tengan claro en algún momento, pues como ese pequeño ejemplo relacionado con los principios sólidos. Entonces, no sé, Alexander, si le queda alguna duda final respecto a los principios sólidos. No, profe, todo claro, ya será implementarlo en lo que vaya desarrollando. Eh, Eso que estábamos viendo es de FreeCodeCamp. Sí, señor. Ah, perfecto, sí, Un para artículo poder, traducido de Frico de Camp, sí, señor. sí, para revisarlo. Siempre es como bueno repasar y revisar esos artículos nuevamente. Sí, Alexander, mire, la verdad es que yo cuando empecé a tratar como de meterme en esa onda, porque pues a nosotros los programadores nos toca meternos voluntariamente obligados, porque el mercado nos lo exige. Créame que yo estoy en su misma posición. Estos son temas que no hay que leer una ni dos, sino muchas veces. Y Free Code Camp tiene muy buena bibliografía
y también puedes buscar otras bibliografías con otros ejemplos hasta que te empieza a quedar un poco más claro y ya con ello sí, ya empiezas por lo menos a tener un poco más de bases para empezar a implementarlo y tener como un poco más claro la idea de cómo se hace. No es fácil, Alexander. A todos nos cuesta trabajo porque esto empieza a ser un poco más disperso a como cuando uno llegaba y programaba todo en una clase y uno era feliz porque, uff, solo en una clase y ya está, no. Que ahora, que hay que hacer interfaz, que hay que hacer clases abstractas y que entonces prácticamente las clases que yo implemente son herencias y son y son herencias de clases abstractas y esas clases abstractas tienen que heredar o tienen que implementar interfaces de, digamos, que hayan sido creadas anteriormente. Entonces, miren que ya lo que nos dice es, todo se resume, digamos, esos 5 principios es, trate de crear lo menos posible en cada clase, salvo sus atributos. Ahora, la idea es que las clases finales, digamos las que uno modela o las que uno plasma en un modelo de clases como personaje, como enemigo, como ítem, todas esas clases deberían ir completamente pelonas de declaraciones de atributos ni nada. Usted lo que debería tener es una clase abstracta que yo simplemente cojo, por ejemplo, de personaje y heredo de esa clase abstracta. Y esa clase abstracta que tengo allá debería ser el producto de una unión de interfaces que haya yo declarado previamente como tal. O sea, que nos ponen a hacer unos pasos más largos que lo que teníamos antes, pero que sí le permite a uno, y yo tengo que reconocer eso, al principio yo no hacía sino echar madrazos por eso, pero cuando hice por primera vez una implementación en software utilizando los principios Solid, y luego tú tenía que hacer modificaciones a ese software, yo empecé a decir, ve, mira que esto sí como que funciona y la implementación es más sencilla y menos traumática. Entonces uno ya como que le baja un poco la espuma. Pero la verdad, Alexander, no es fácil y la verdad muy bacano que tomes esas bibliografías, las leas nuevamente, las explores, porque en la medida que uno va leyendo, en la tercera, cuarta o quinta, uno ya va entendiendo mejor cómo es el funcionamiento de cada cosa. No sé si tengas alguna duda extra, compañero. No, todo claro, sí, queda revisar, volver a, a revisar nuevamente mientras que uno va Eso, implementando eso. Sí, muchas exactamente, gracias. todo es eso. Y así, compañero, y a los que posteriormente vean esta grabación, y esa es la vida nuestra de programadores de aquí a que Dios mediante o nos pensionemos o nos ganemos el baloto o infortunadamente pues dejemos este mundo. Es que aparecen nuevas tendencias, aparecen nuevas cosas. Señor programador, olvide lo que sabía o parte de lo que sabía y empiece a adquirir este nuevo conocimiento. Y empiezas otra vez a leer y a leer y a leer y a leer. Eso, digamos, y qué pena hablar de pronto en primera persona porque puede uno sonar un poco soberbio, arrogante, pero hombre, si yo me miro el perfil que yo tenía hace 10 años, hace 15 años, recién entré por primera vez al SENA y miro el perfil que tengo ahora, pues digamos que hemos cumplido la tarea de estar aprendiendo cosas muy nuevas que sean tendencia y justamente pues gracias a eso todavía un poquito vigente estoy, gracias a eso, porque digamos que si uno se quedara con ese conocimiento hace 10 años, créeme que difícilmente podría conseguir empleo porque la evolución que ha tenido el tema de los sistemas de información en 15 años ha sido exageradamente alto y posiblemente con las llegadas de IA y similares, pues va a ser el crecimiento y seguramente de nuevas metodologías y nuevos paradigmas de desarrollo. Entonces, esa es la vida que de aquí en adelante, seguramente cuando ustedes tengan su título, empiecen a ejercer en la parte de desarrollo, pues es el camino que nos toca marcarnos. Por eso yo siempre, y aunque la gente me dice a mí un poco exagerado, yo siempre comparo esto con la medicina. La medicina saca nuevos avances prácticamente de una manera alta y pues no,
que otra cosa es que por los temas de ya de presupuesto y ya de intrínsecos de cada país, nos implementan las más tecnologías médicas, pero que sale todo eso. Entonces un médico que no se actualice, pues en 5 años, pues seguirá mandando cierta clase de medicamentos que ya inclusive estén considerados peligrosos o descontinuados por la Organización Mundial de la Salud, simplemente porque no se actualiza y pues ahí ya habrían inconvenientes. Entonces, Alexander, no sé si te queda alguna pregunta adicional. No, por ahora no. Eh, Cualquier cosa se la hago llegar, ya sea por el WhatsApp o por la página del SENA que está terrible, ¿no? Ay, muchacho, ese es otro motivo más para tener dolor de cabeza. Efectivamente, lo que ha sido la plataforma, digamos que para el caso de ustedes, pues lo han visto mucho en Sayuna, pero en el caso nuestro, que también tenemos que utilizar Sofía Plus para el tema de evaluaciones y otras cosas, terrible. Y la verdad, pues sí ha sido un poco triste esa parte, pero pues simplemente diré, ojalá que podamos tener una pronta solución. Pero la verdad, terrible el tema, muchacho. Bueno, no siendo más y siendo las 7:38 de la noche del 20 de marzo de 2025, pues doy por terminado el encuentro sincrónico de hoy. Agradezco a todos ustedes la presencia. Alexander, agradecerle por asistir en sala y a los demás que vean posteriormente este video, pues esperando que lo disfruten y reitero, al igual que manifestador Alexander, tenemos nuestros diferentes canales de atención, el WhatsApp, tenemos el foro de dudas y inquietudes, tenemos los mensajes directos por Sayuna o tenemos también, digamos, los mensajes por WhatsApp a través del grupo o directamente al instructor, que trataremos pues obviamente de resolver lo más pronto posible. Un abrazo para todos y pues hombre, ojalá que gane Colombia, que porque sea un buen partido, muchachos, y que lo disfruten. Hasta pronto, muchachos, feliz noche. Hasta luego, profe.